Bueno, pienso tal vez la conexión entre el psicoanálisis y la literatura como una cuestión en donde la literatura o la escritura en ese punto puede ser una nueva lengua dentro del lenguaje. O sea, una lengua propia que se puede armar, que se crea, pero que está dentro del lenguaje. O sea, en realidad como que uno viene como escrito, ¿no? Uno está escrito, uno no escrito, en realidad uno está hablado por el otro, de hecho es una referencia de Lacan, que uno está hablado por el otro, y hay cosas como ya escritas en uno, y me parece que el escritor, o ahí con su escritura, puede armar una nueva lengua dentro del lenguaje. Y para mí es como que eso es, en resumen, digamos, como algo, la conexión entre psicoanálisis y literatura. El enlace entre ambas. El enlace entre ambas, por un lado en escritura, en literatura, después también está toda una cuestión en relación a la poesía, que yo lo tomo más por el lado de la Lacan, ¿no? Por una cuestión de musicalidad y, bueno, como la Lacan que puede encontrar algún escritor, y eso también es como la lengua propia dentro del lenguaje, ¿no? Como una invención nueva. Bueno, en mi caso, espero no decepcionar a nadie, pero para mí, mi formación, digamos, en literatura, el psicoanálisis no tuvo absolutamente nada que ver, y lo digo así con seguridad. Es más, a la hora de leer o a la hora de escribir, el psicoanálisis puede llegar a ser un gran obstáculo. Porque el psicoanálisis es algo que se practica, digamos, es más un juego mental, y la literatura tiene que ver con la experiencia. Es más, yo tengo algunos alumnos que son psicólogos también en los talleres, y siempre les pido que se olviden, digamos, ¿no? De que son psicólogos o psicoanalistas. Sí, creo que el psicoanálisis me ayudó a profundizar algo que yo tengo desde chiquita, y que es la capacidad de observar y de ver el trasfondo de las cosas. Pero eso era algo que yo ya hacía desde muy chiquitita, era bastante molesta en mi familia, digamos que incomodaba bastante como mi actitud de observadora, y creo que eso fue, digamos, el psicoanálisis lo profundizó de algún modo en el mejor de los sentidos, ¿no? Que, digamos, que esa capacidad de ver como el tras bambalinas se profesionalizó, ¿no? Tuvo como una forma, esto de escuchar más allá de lo que se oye. Bueno, habíamos dado una primera charla en Clásica y Moderna sobre Dorothy Parker. No nos conocíamos nosotras, o sea, nos conocemos ahí en la preparación de esa primera charla. Y a partir de ahí, como que, no sé, hubo muy buena onda, quedamos muy amigas, nos empezamos a ver, a frecuentar, y después hicimos una segunda charla sobre Carson McCullers en Dain, en librería Dain. Y obviamente después de la charla nos fuimos a tomar unas cervezas, y con Carla Quilanti, que es la que filma La Solapa, y con Laura estábamos hablando, tomándonos la cerveza, y Carla dice: chicas, ¿por qué estaría bárbaro si yo acá les pongo una cámara, las puedo filmar, y sería genial que hagamos un canal de YouTube y podemos armar algo, ustedes dos hablando de libros? Y las dos nos miramos y dijimos: genial, nos encantó, y arrancamos con eso, empezamos a poner un nombre, nos juntamos las tres, y lo empezamos a armar. Bueno, pero en ese caso sí, creo que tuvo que ver el psicoanálisis, que metió la cola ahí, porque ese encuentro que tuvimos en Clásica y Moderna era sobre Dorothy, pero era una cruza, digamos, eran encuentros donde se hablaba de psicoanálisis y literatura, así que ahí sí que, digamos, de algún modo, ahora estoy pensándolo, nuestro origen tiene... Sí, y cuando y damos la charla, claro, el de Carson McCullers también, porque en realidad cada vez que preparamos una charla de algún escritor o de alguna obra en general,
Laura por lo general es quien hace la cuestión más de contexto de la obra, del autor, de la historia, ¿no? Y yo le hago como cierta lectura, digamos, desde el psicoanálisis en relación a, sí, a la obra en general, o tomo algún tema, no sé, el odio, el amor, el humor, digamos, todo, pero desde el psicoanálisis, digamos, ¿no? Sí, y eso de algún modo creo que se plasma en los capítulos de La Solapa porque siempre hacemos referencia a cuestiones subjetivas, ¿no? Por ahí Nati le pone más énfasis en eso, pero creo que está atravesado. Sí, no es un psicoanálisis aplicado, es una mirada, claro, digamos, ¿no? Es desde donde uno mira. Exacto. Bueno, para mí, para Laura y para mí, para las dos es muy importante la transmisión, digamos, también ya sea en una charla, en la presentación de algún libro o de alguna obra, o en la solapa misma, digamos, porque la idea es generar el deseo de leer, o sea, ese es como nuestro objetivo, generar el deseo de leer y que la literatura sea accesible a todo el mundo, digamos, que no sea para un grupo elite, que es lo que siempre sucedió, ya sea por una cuestión de económica y sociocultural, sino que sea un acceso para todos. Entonces, la transmisión tiene que ser clara y concisa. Eso. Sí, y digamos que lo que transmitimos es muy honesto en el sentido de que no hay mucha diferencia entre lo que leemos y lo que decimos de lo que leemos. Es tal cual, digamos, así como experimentamos el libro, así intentamos que se transmita. De la misma manera, por supuesto que uno, bueno, tiene tiempo, la solapa tiene un tiempo acotado, con lo cual uno trata de hacer como una síntesis lo más ajustada posible del libro, pero en ese punto es lo mismo, digamos, de hecho, creo que lo que me conecta con Nati es eso, ¿no? Es por un lado la honestidad en la transmisión y por el otro lado este lenguaje llano, ¿no? O sea, la idea es que nosotros nos contamos un libro como nos lo contaríamos en la calle, digamos, ¿no? De una amiga a la otra, digamos. Yo creo que lo que convoca de Margarit Duras es que no cierra con sentido. Y me parece que esa es la mayor convocatoria que tiene. O sea, que es una escritura abierta, ¿no? Y transmite, uno puede leer ahí, ¿no? Algo de, primero de, no hay nada de sentido común, no hay nada de sentido cerrado, no hay nada de sentido coagulado. Después se ve que hay toda una cuestión, casi te dirías, en relación al goce femenino, su escritura, ¿no? Que no tiene nada que ver con el goce fálico. No hay descripción. Obliga al lector a una posición sumamente activa, ¿no? A tener que armarse la escena. Es una lectura muy erótica también. No sé, Margarit Duras, igual para mí es una de mis escritoras preferidas. Yo tengo escritoras preferidas y Margarit Duras es una de ellas. Sí, igual el título ese, vamos a decirlo. Bueno, no, ¿por qué? Porque, bueno, o por lo menos a mí me parece que los psicoanalistas siempre leen más o menos lo mismo, ¿no? Literariamente hablando, digamos. Y la verdad es que Lacan tenía una biblioteca... No, es que quiero hacer un paréntesis porque Lacan le hace un homenaje a Margarit Duras en uno de los escritos. Sí. Digo, por eso también los psicoanalistas siempre van al Margarit Bueno, Duras. por eso, pero justamente, o sea, los psicoanalistas leen lo que Lacan citó. Ah, sí, claro, exacto. Lo que Lacan citó, pero nunca leen lo que Lacan tenía en su biblioteca. Lacan tenía una biblioteca absolutamente universal y llena de literatura de ficción. De hecho, bueno, yo asesoro al módulo de enlaces de Leol y es una de las cosas que siempre intento transmitir, ¿no? Que hay que leer con más amplitud. Entonces, un poco esto de qué les pasa a los psicoanalistas con Margarit Duras también se debe a que siempre citan, digamos, en literatura siempre citan a los mismos autores, ¿no? Entonces era un poco un chascarrillo con eso. Que me parece que estas cosas las podemos hacer porque los dos somos psicoanalistas, entonces estamos haciendo de algún modo un guiño a nuestra comunidad, ¿no? Sí, yo soy muy lenta para escribir, muy lenta, muy obsesiva y bueno, esos cuentos, muchos digamos, algunos, no muchos, fueron escritos en el taller de Sacomano. Yo hice 10 años de escritura con Guillermo Sacomano
Y bueno, algunos nacieron ahí y otros nacieron en un taller posterior que yo formé con algunas compañeras del taller de Sacomano después que dejamos de concurrir a su taller. Va, que Sacomano nos dio el alta, digamos. Bueno, formamos un grupo y seguimos trabajando los cuentos ahí. Así que bueno, fueron, digamos, cuentos generados en esos espacios. Pero yo siempre digo que esos cuentos yo tardé muchos años, 15 años, por decirles, de escribirlos, porque si bien el resultado no fue el mismo que del comienzo, pero yo los trabajé, digamos, y les di distintas formas a través de los años, ¿no? Y bueno, el libro, llegó un momento que dije, bueno, esto tiene que ser un libro, si no los iba a seguir corrigiendo y corrigiendo. Bueno, no sé si te voy a responder muy bien la pregunta, pero en realidad la apuesta es una apuesta por un lado, a salir de lo institucional y de las escuelas, que es una apuesta que yo tengo y que, bueno, en este caso se aúna con Bosone y en otros casos se aúna con otra gente con quien también a veces hago otras cosas, pero en sí en mí hay una apuesta fuerte a generar espacios culturales accesibles a nivel lenguaje y que no sean guetos psicoanalíticos. Y una gran apuesta fuerte que tengo, que tiene que ver con todo esto, es a generar justamente vínculos y lazos entre otros. Entonces, la idea siempre es invitar y que la gente se conozca y provocar, o sea, ser generadora de espacios culturales, como para que la gente ahí se conozca y pueda generar vínculos, entonces esos después se conocen con otros y esos con otros y ir armando como cierta cadena casi al estilo de una familia mega. A mí me interesa mucho y yo voy mucho por ese lado. Digamos, por eso no solamente las jornadas de poesía y psicoanálisis, sino también otros espacios, digamos, que voy armando, pero siempre es con esa apuesta de generar lazos. Sí, sobre feminismo, género y psicoanálisis, o bueno, el espacio tal vez el de la tregua literaria, que es un espacio tal vez mucho más íntimo y más privado, pero también tiene que ver con eso. Bueno, cosas que a veces hago también con la docta ignorancia, que hacemos, este año hicimos 3 poetas, un encuentro de 3 poetas, sobre, bueno, venimos trabajando, ¿no? O sea, el año anterior hicimos, este año fue sobre 3 poetas, sobre, bueno, ahora se me fueron, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero el anteaño hicimos también sobre Bustriazo, sobre Aurora Venturini, digo, son espacios donde tomamos algún escritor, ¿no? O alguna temática y en función de eso armamos algo. Sí, bueno, Aurora Venturini es otra de mis escritoras preferidas. Sí, bueno, esto a mí me parece Las Primas, me parece que eso sí podría ser una bibliografía obligatoria para todo psicoanalista, para leer cómo ahí Yuna, que es la protagonista de Las Primas, escribe de una manera sin puntuación, ¿no? Esto donde están todas las palabras atropelladas. Y el libro, cuando lo terminás de leer, es otra escritura, ¿no? Y en el medio sucedió que Yuna, la protagonista, empezó a pintar donde la madre no la habilitaba para nada y gracias a un profesor empieza ella a pintar y empieza ahí arma su escritura, ¿no? El dibujo es una escritura y ahí arma su propia escritura. Me parece que es una obra magnífica de Aurora Venturini. Pero bueno, va en la línea esta, ¿no? Yo a veces leo, me copo mucho con algún autor o alguna autora o alguna obra y a partir de ahí digo, quiero hacer algo con esto, quiero profundizar, entonces armo alguna actividad y ahí empiezo a invitar y invito siempre a referentes algo y a otros que puedan sumarse y bueno, y armar. Sí, bueno, yo creo fervientemente en la premisa que primero hay que escribir y después publicar. O sea, que la publicación es una consecuencia de la escritura. Que ser escritor no es publicar, sino que ser escritor es ser consecuente con el deseo de escribir. Que es un deseo que por lo menos en mi caso, y creo que los escritores no te abandona nunca.
cuando yo hago otras cosas, porque la vida me desvía todo el tiempo a hacer otras cosas, incluso que tienen que ver con la escritura, como mis trabajos de crítica en página, que tienen que ver con la escritura, pero que es otra cosa, siempre me siento muy incómoda en el mundo, digamos. Siempre tengo esa tensión interna de que yo debería estar escribiendo. Bueno, ayer, por ejemplo, cuando estaba algo superficial, pero me olvidé de hacer las manos, como se ve que tengo hechas las manos, y una chica al lado dijo algo, ¿no? Dijo una frase, dijo, se estaba haciendo, ahora se usan hacerse como unos dibujos en las uñas, y entonces la chica que le estaba haciendo las manos dijo, ¿vos querés que se muera o que viva? Y yo dije, ¿Qué es esa frase? ¿Qué quiso decir? Bueno, ella le estaba diciendo, como le estaba dibujando una línea de vida sobre las uñas, digamos, le estaba diciendo si quería que terminara para arriba o para abajo. Pero yo escuché eso, ¿vos querés que muera o que viva? Y a mí ya me dio algo en el estómago y yo dije, esto es un cuento, o sea, ¿no? Por eso digo, creo que para hacer las cosas bien no hay que apurarse, en general en la vida, ¿no? Pero en la escritura más. Sí, para mí, para el sentido, sí, absolutamente. A mí me convoca, digamos, a mí me gusta que me cuenten una buena historia. A mí dame una historia para engancharme, mucho eso de sumergirme en el lenguaje y qué sé yo, para un rato. Sí, para un rato. He leído Joyce, lo que hay que leer, bueno, Clarice Lispector, obviamente, que son genios, grosos. Pero, en general, dame una buena historia. Sí, con Laura no coincidimos muchas veces en los gustos de los libros, y para La Solapa es divino cómo se arma, porque claro, tenemos gustos distintos. Una de mis escritoras preferidas es Clarice Lispector. Y bueno, entonces, pero a la vez coincidimos, es muy raro porque no tenemos el mismo gusto, pero sí coincidimos en que ese es un excelente libro y que a las dos nos gustó mucho. Porque no recomendamos cualquier cosa cuando recomendamos un libro, es porque realmente nos tiene que haber gustado a las dos. Bueno, si a una no le gustó y a la otra sí, no lo recomendamos. O sea, yo creo que eso habla de, y esto no tiene que ver con el autobombo, sino con un análisis objetivo del producto que hacemos, que es un producto excelente en el sentido de que los autores que comentamos, digo, porque ¿qué pasa? Cuando no coincidís en el gusto, pero coincidís en un libro, es porque ese libro está por encima de un montón de otros. Entonces a mí a veces hay libros que la verdad que me fascinan y que no tienen nada que ver con un lenguaje disruptivo, ¿no? Y que tienen que ver con una historia, con la estructura de la novela. Así que no, yo en eso soy como un poco amplia, digamos, como que me gusta lo descriptivo mucho. Y me gusta también lo disruptivo. También es verdad que tengo épocas, Tengo épocas donde tengo metejón y con alguien y bueno. El último que hicimos, Eloy Tizón, por ejemplo, que es un autor que cuenta historias, pero bueno, que tiene un tratamiento del lenguaje que es absolutamente bello y hay una apuesta, digamos, por el lenguaje. Quiero decir, a mí siempre me gusta que la historia vaya por delante del lenguaje. Eso. Claro.